Hola, bienvenidos a la práctica 5 de esta serie de videos para aprender electricidad y electrónica industrial. En las prácticas anteriores hemos aprendido acerca de los contactores y cómo diferentes conexiones pueden realizar diferentes funciones. En esta nueva práctica aprenderemos cómo funcionan los temporizadores. Esta práctica se titula Encendido de una lámpara con retardo a la conexión. Los temporizadores suelen lucir de esta forma. Particularmente nosotros tenemos este modelo, entonces veamos sus bornes de conexión. Aquí tenemos claramente cómo es el esquema de este temporizador. El modelo del temporizador es el 3RP1020-1AP30. En este modelo entonces podemos identificar todos sus bornes de conexión a partir de este diagrama. Tenemos inicialmente el borne A1 de la bobina. Este borne se ocupará cuando nosotros alimentemos la bobina con un voltaje de 200 a 240 volts y que sea una fuente de corriente alterna. También tenemos el borne de conexión A3 que se ocupará cuando alimentemos a la bobina con 24 volts de corriente alterna o corriente directa. Luego también tenemos el borne A2, que es el otro extremo de la bobina. Tenemos luego el borne 15, que es el borne común de los dos contactos, ya que este es un contacto bipolar que puede comportarse o bien como contacto normalmente cerrado o como contacto normalmente abierto. Entonces ocuparemos el borne 16 cuando necesitemos un contacto normalmente cerrado o el borne 18 cuando necesitemos un contacto normalmente abierto. Aquí podemos ver que hubo un cambio. En el simulador nosotros encontraremos el símbolo del temporizador con este cuadrito. Entonces, el circuito a armar es este. Podemos identificar en este circuito los elementos que lo componen. Tenemos un interruptor normalmente cerrado, un interruptor normalmente abierto, un contactor, aquí tenemos la bobina y dos contactos normalmente abiertos, un relé con retardo a la conexión o temporizador, como se muestra aquí, y vamos a utilizar el contacto normalmente abierto. Por último tenemos una lámpara piloto. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Lo que vamos a tener es inicialmente una bobina etiquetado como K1. Cuando nosotros presionemos este interruptor, esta bobina se va a energizar activando este contacto para que no se deje de energizar y también este contacto. Este contacto manda un pulso al temporizador indicando que tiene que empezar a contar el tiempo con el que fue configurado. Como es un temporizador con retardo a la conexión, cuando termine de contar el tiempo, va a activar o desactivar los contactos. En este caso, como tenemos un contacto normalmente abierto, cuando pasen los 5 segundos, lo que va a hacer es que lo va a cerrar, permitiendo así el flujo de corriente a través de él y haciendo que que la lámpara piloto se encienda. Entonces, físicamente vamos a tener algo así. Primero el temporizador, el contactor, el interruptor normalmente abierto, la lámpara piloto y el interruptor normalmente cerrado. Etiquetamos los componentes para tener una más fácil comprensión de las conexiones y tenemos la línea y el neutro. Primero conectamos de la línea hacia el interruptor de paro, luego del interruptor de paro hacia el interruptor normalmente abierto. Conectamos en paralelo el interruptor al primer contacto del contactor. Luego conectamos del extremo inferior del interruptor hacia el borne A1 de la bobina del contactor. Luego interconectamos el borne superior del primer contacto con el borne superior del segundo contacto. Luego del borne inferior del segundo contacto hacia el borne A1 del temporizador, es decir, hacia su bobina.
Luego también vamos a interconectar los contactos tanto del contactor como del temporizador. Luego del contacto normalmente abierto, que es el borne 18, hacia la lámpara y finalmente las conexiones hacia el neutro. En simulación se arma de la siguiente manera. Como siempre, colocamos los bornes de línea y de neutro. Vamos a colocar todos los elementos empezando por el interruptor normalmente abierto, el interruptor normalmente cerrado, el contacto normalmente abierto para el contactor, otro contacto también normalmente abierto, el contacto normalmente abierto del temporizador, la bobina del contactor y la bobina del temporizador con retardo a la conexión. Ya que tenemos todos los elementos, empezamos a conectar. También nos falta la lámpara piloto. Entonces conectamos de la línea hacia el interruptor, interconectamos los interruptores, conectamos los bornes superiores de los contactos hacia el mismo punto, conectamos hacia la bobina, el segundo contacto en paralelo al interruptor, del contacto hacia el temporizador y luego el otro contacto hacia la lámpara piloto. Las conexiones al neutro, y por último vamos a colocar los nombres de cada uno de los elementos que componen a este circuito: el botón de paro, el interruptor, la bobina del contactor, los contactos del contactor, que tienen que tener el mismo nombre de la bobina para que estén asociados, el nombre del temporizador, también el nombre del contacto, que también debe tener el mismo nombre que el de la bobina, y el de la lámpara lo dejamos así. Entonces corremos el circuito. Al temporizador hay que configurar el tiempo que querramos poner. En este caso le voy a poner 5 segundos. No se ve en la pantalla, pero solo se le da doble clic y se configura. Presionamos clic, empieza a contar el temporizador y cuando llega a 0 se cierra el contacto y se enciende la lámpara. Apagamos todo, energizamos otra vez la bobina, empieza a contar y se enciende la lámpara. Ya vimos que funciona, ahora es momento de replicarlo.